Bueno, bienvenidos nuevamente. La clase que vamos a ver ahora, vamos a hablar de generalidades de tratamiento del dolor, teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo en la clase anterior de aspectos fisiopatológicos y de el constructo este de que los pacientes son mucho más de cuánto me duele y dónde me duele. Y esto es importante porque entre la clase anterior, donde nos permite entender mejor a los pacientes, lo que le pasa a los pacientes y quién es el paciente, y la clase de ahora, que nos va a permitir entender un poco mejor qué es lo que pasa con cada uno de los tratamientos y en qué cosas tenemos que darle bolilla y cómo vamos a armar algunos tratamientos o cómo vamos a manejar algunos fármacos, y qué cuidados tenemos que tener en función del paciente. En base a esto, después las próximas dos clases que tienen que ver con algunos esquemas de cómo tratar dolor agudo y cómo tratar dolor crónico, va a ser mucho más sencillo porque ya tienen todas las herramientas. Así que empezamos con lo que tiene que ver con generalidades de tratamiento del dolor. Como dijimos al finalizar la clase anterior, el tratamiento del dolor es un traje a medida. El tratamiento analgésico debe estar basado en la evaluación multidimensional y acomodado a las necesidades de cada paciente. La combinación de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e invasivos, especialmente seleccionados según la evaluación que hayamos hecho, permite un alivio del dolor en condiciones seguras para la mayoría de los pacientes. Y esto es algo a tener en cuenta. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pacientes que consultan por dolor en cualquier ámbito salen del consultorio, como nombramos en la clase anterior, por ahí con algún antiinflamatorio, muchas veces hasta los tienen contraindicados, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien que si sabemos quién es el paciente, sabemos lo que le pasa y conocemos el arsenal terapéutico que tenemos, vamos a poder darle el mejor esquema de tratamiento a cada paciente, que va a ser diferente y único para ese paciente, siguiendo algunas reglas generales teniendo en cuenta la fisiopatología de lo que le pasa. Con lo cual, cada tratamiento no deja de ser un traje a medida para cada paciente. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento del dolor? Tratamiento farmacológico basado en analgesia racional y balanceada, ahora vamos a ver de qué se trata esto, y tratamiento no farmacológico teniendo una indicación racional de todos los métodos complementarios e invasivos que tenemos disponibles. ¿De qué se trata la analgesia racional y balanceada? Es teniendo en cuenta los mecanismos fisiopatológicos que originan el dolor. Combinamos varios tratamientos farmacológicos y no farmacológicos a bajas dosis, obteniendo sinergismo entre los tratamientos y potenciando el efecto analgésico, logrando alivio del dolor con un mínimo de efectos adversos. No es lo mismo usar dosis máximas de un solo fármaco, donde probablemente encontremos muchos efectos adversos, que usar dosis bajas de varios tratamientos, incluyendo los farmacológicos y los no farmacológicos, donde vamos a potenciar los efectos beneficiosos de cada uno de estos tratamientos y vamos a minimizar los efectos adversos de cada uno de ellos. Dentro del componente farmacológico, del tratamiento farmacológico, tenemos los AINES clásicos y los no clásicos. Los AINES clásicos, todos los AINES, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, etc. Y los no clásicos, principalmente el paracetamol y la dipirona. Por otro lado tenemos los opioides, ya sean fuertes o débiles, o algunos intermedios, como vamos a ver próximamente. Y después tenemos los adyuvantes, que son toda una batería de fármacos que no fueron diseñados para tratar el dolor, pero que entre los efectos que se fueron encontrando tienen efectos analgésicos de por sí o cumplen un rol para potenciar o ayudar a los fármacos que tienen un rol analgésico. Por ejemplo, tenemos antiepilépticos y antidepresivos que de por sí ya sabemos que tienen un efecto analgésico de por sí, y si nos ponemos a pensar un poquito en lo que vimos en la clase anterior de modulación descendente, sabemos que la información del dolor
llega al cerebro donde aparece la percepción y la emoción, y de acá salen vías descendentes modulatorias, y podemos imaginar, como dijimos también, que los neurotransmisores que funcionan en que participan de esta modulación descendente, está la serotonina y la noradrenalina, y podemos imaginar que algunos antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina probablemente sean útiles como analgésicos. Los vamos a ver un poquito más adelante. Pero también tenemos que pensar que como adyuvantes también tenemos otras drogas que tienen menos efecto analgésico directo, pero también las tenemos que usar. Por ejemplo, los opioides en un inicio de tratamiento pueden dar náuseas, pueden dar vómitos, y podemos usar antieméticos como adyuvantes para tolerar estos primeros días, o pueden dar constipación también los opioides, y podemos usar catárticos para tratar de tratar este efecto adverso. También son drogas adyuvantes. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento farmacológico? Y siguiendo con este constructo de ver el dolor como un rompecabezas, nosotros tenemos que, frente a un paciente con dolor crónico principalmente, pero puede ser con cualquier tipo de dolor, se activan las vías de dolor, y esto termina dando un impacto funcional y un impacto afectivo. El tema es por qué todos los pacientes no son iguales, por qué todos los pacientes que tienen un canal estrecho lumbar, por ejemplo, no tienen el mismo impacto funcional y el mismo impacto afectivo. ¿Por qué dos pacientes con un canal estrecho lumbar, uno sigue haciendo práctica deportiva, sigue trabajando, sigue cuidando a los nietos, etcétera, y otro está prácticamente postrado? Y no solamente esto depende del grado de compromiso que tenga ese canal estrecho, sino que muchas veces depende de un montón de otras variables, y acá es donde entra en juego el terreno y la ventana, es decir, qué paciente tengo, y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, qué paciente tengo adelante, qué resto tiene, qué chance terapéutica tengo, ¿sí? Y cuánto puedo tratarlo con AINES, cuánto puedo tratarlo con antidepresivos y antiepilépticos, cuánto puedo tratarlo con adyuvantes y cuánto puedo tratarlo con opioides. Esto es sumamente importante de tener en cuenta, porque hay pacientes que tienen un terreno donde tengo poca ventana, poco espacio para usar opioides, o tengo poco espacio para poder usar AINES por las comorbilidades, por ejemplo, y tengo que tener cuidado también con los antidepresivos, antiepilépticos y demás. Los tratamientos no farmacológicos tengo que tenerlos en cuenta también, todo el espectro de tratamientos no farmacológicos, tanto la fisioquinesioterapia como la educación, la psicoterapia, todas las técnicas intervencionistas, mínimamente intervencionistas, y no me puedo olvidar de las medicinas alternativas y complementarias que en el tratamiento del dolor, volviendo al constructo, ¿sí? Frente a un paciente con dolor se activan las vías de dolor, el paciente tiene un impacto funcional y un impacto afectivo, que esto es la punta del iceberg, lo que podemos medir, ¿sí? Y teniendo en cuenta que todos los pacientes tienen un terreno, una ventana diferente, cada paciente es único, ¿sí? Tengo que usar la fisioterapia y la kinesioterapia y los ejercicios terapéuticos en su justa medida, tengo que poder indicar las técnicas intervencionistas en su justa medida, tengo que usar las medicinas alternativas y complementarias en su justa medida, y tengo que usar la educación, las técnicas mente-cuerpo, la psicoterapia y la dieta en su justa medida para tratar de favorecer y disminuir el impacto funcional y el impacto afectivo que cada paciente presenta. Medicina basada en la evidencia. Todos queremos tratar a nuestros pacientes según las normas de la medicina basada en la evidencia y la mejor evidencia que tengamos disponible. El problema es que la realidad del consultorio y la realidad del día a día nos hace ver que nuestros pacientes no entran dentro del tipo de pacientes que participaron de los protocolos para generar la evidencia. Con lo cual, no siempre puedo usar la medicina basada en la evidencia o la mejor evidencia disponible porque mi paciente no entra dentro de esto, y tengo que empezar a usar la medicina basada en la opinión de expertos o la medicina basada en la experiencia personal de cada uno, ¿sí?
Y también tengo que, a la hora de elegir los esquemas terapéuticos, tengo que pensar en la medicina basada en la providencia. Esto quiere decir en lo que cada uno tiene a su alcance, la disponibilidad de fármacos y de tratamientos no farmacológicos que tengo disponible en el hospital o en el lugar donde me toque atender, pero también los tratamientos farmacológicos o no farmacológicos a los que pueda acceder cada uno de los pacientes. Hay pacientes que tienen un poder adquisitivo que les permite acceder a determinados tipos de fármacos, y hay pacientes, o de tratamientos no farmacológicos, y hay pacientes que no tienen este poder adquisitivo, y tenemos que adecuar los tratamientos a lo que los pacientes pueden acceder. Y esto es muy importante porque a la hora del uno a uno con nuestro paciente, a la hora de tener el paciente sentado adelante, no siempre tenemos el mejor nivel de evidencia de lo que vamos a usar, ¿sí? Y muchas veces nos basamos en función de lo que tengo disponible, de lo que el paciente tiene disponible y accesible, lo pasamos por el tamiz de nuestra experiencia, lo pasamos por el tamiz de la opinión de expertos que nos fueron enseñando, y lo pasamos por el tamiz de la evidencia dentro de lo posible, porque como dijimos antes, la mayoría de nuestros pacientes no entran dentro de la evidencia dura. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que, como venimos viendo, tenemos múltiples herramientas terapéuticas. Nosotros tenemos que tratar de no casarnos con ninguna herramienta terapéutica en particular. Si nuestra única herramienta es un martillo, vamos a tender a tratar todos los problemas como si fueran un clavo. Y el problema es que la mayoría de nuestros pacientes son diferentes, con lo cual la mayoría de las patologías que tienen son diferentes. El rompecabezas de nuestros pacientes están armados de manera diferente, tienen diferentes componentes de depresión, ansiedad, insomnio, comorbilidades, etc. Con lo cual nos puede pasar esto si todo lo queremos tratar con el mismo martillo, si todo lo queremos tratar con la misma herramienta. Tenemos que adaptar todas las estrategias terapéuticas, todas las herramientas terapéuticas, tenemos que adaptarla a cada uno de nuestros pacientes para poder brindarle los mejores tratamientos para cada uno de ellos, con el menor impacto en cuanto a efectos adversos y el mayor impacto en cuanto a alivio obtenido. ¿Qué es la ventana terapéutica? La verdad es que, más que poderla definir fácilmente, uno empieza a hacer una serie de preguntas, y la ventana terapéutica es un poco esto: ¿qué resto terapéutico tiene mi paciente? ¿Qué chance tengo de tratarlo con cada indicación que haga? ¿Cómo usar adecuadamente cada una de las herramientas terapéuticas que tengo? Y algunas estrategias de cómo tratar de agrandar la ventana terapéutica para conseguir mayor impacto de alivio, mayor efecto beneficioso del fármaco, y tratar de disminuir el efecto desfavorable o los efectos adversos de cada tratamiento. Tenemos que tener en cuenta bien cuál es el terreno donde está nuestro paciente, qué paciente es el que tengo adelante. Y los pacientes son un mundo enorme por conocer, como dijimos en un principio, y cuando empezamos a abrir este mundo y empezamos a ver qué pacientes tengo, vamos a ver que nos vamos a encontrar con pacientes de diferente tipo. Nos vamos a encontrar con pacientes jóvenes embarazadas, donde estamos tratando a 2 personas. Nos vamos a encontrar con mamás amamantando, donde estamos tratando simultáneamente a 2 personas, y tenemos que tener en cuenta esto a la hora de prescribir los tratamientos. Nos vamos a encontrar con los chicos que tienen una fisiología completamente diferente y tenemos que adaptar los tratamientos a estos pacientes. Nos vamos a encontrar con personas jóvenes que tienen dolor, algunos atletas jóvenes o atletas más ancianos, algunos pacientes ancianos sumamente enteros, ¿sí?, que tienen capacidad de jugar al golf y todo, pero también nos vamos a encontrar con pacientes ancianos frágiles, donde tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber que nuestra ventana terapéutica está mucho más restringida a la hora de elegir los tratamientos, de la misma manera que en la mujer embarazada o en la mujer que amamanta, porque muchas de las medicaciones que podemos llegar a usar o muchos de los tratamientos que podemos llegar a indicar pueden afectar el desarrollo del feto o del bebé. Con lo cual, nuevamente, cada paciente es diferente, tengo que tenerlo en cuenta a la hora de
elegir los mejores tratamientos para cada paciente. Cuando hablamos de ventana terapéutica, es una curva dosis-efecto, ¿sí? Nosotros empezamos con un fármaco, con un tratamiento no farmacológico, donde empezamos a aumentar la dosis. Al principio tenemos muy poco efecto, después el efecto empieza a aumentar y terminamos logrando una analgesia, y cuando llegamos a determinada dosis empieza a haber una meseta. Tenemos también la curva de toxicidad, que al principio es prácticamente nula, y después, a medida que vamos subiendo la dosis, empieza a aumentar la toxicidad hasta que hace que no podamos usar el fármaco porque la toxicidad es mucha. Tenemos una analgesia efectiva mínima. Esto quiere decir que tenemos una dosis para determinada indicación terapéutica, que con esta cantidad tenemos un 50% de efectividad en cuanto al tratamiento, ¿sí? Y tenemos una dosis efectiva mínima, que es el punto donde cruza la analgesia efectiva mínima. Es decir, a partir de acá tengo analgesia y esta es la dosis que necesito para tener analgesia. Esto nos define en definitiva, valga la redundancia, cuál es la ventana terapéutica que tengo. Es el espacio a partir de donde empiezo a tener efecto analgésico hasta que la toxicidad empieza a ser un poco más presente y me impide seguir subiendo la dosis de tratamiento. El problema que tenemos es que tanto el terreno, qué paciente es el que tengo adelante, como las comorbilidades del paciente, ¿sí?, me achican la ventana terapéutica y a veces hasta me la hacen desaparecer. Y tengo que buscar estrategias para poder ampliar esta ventana terapéutica, y principalmente es el uso de terapias no farmacológicas y conocer perfectamente bien quién es el paciente y conocer perfectamente bien qué es lo que le pasa. La evaluación multidimensional, como mencionábamos antes, que me permiten correr la dosis efectiva mínima hacia la izquierda. No es lo mismo usar un antiinflamatorio buscando un efecto analgésico que usar un analgésico puro buscando un efecto analgésico. Obviamente, si voy a usar un antiinflamatorio buscando un efecto analgésico, lo tiene, es cierto, pero si no hay inflamación, por ahí no tiene sentido y voy a tener mayor toxicidad que si uso directamente un analgésico puro. Este ejemplo vale como para ver cómo, en función de la evaluación y de conocer al paciente, cómo puedo ir seleccionando los fármacos y las diferentes estrategias de tratamiento para poderlo ayudar con menor carga de efectos adversos. Otro ejemplo interesante con respecto al uso de terapias no farmacológicas es que muchas veces el calor o el frío muchas veces nos ayudan a tener más alivio y poder usar menos dosis de fármacos. Sinergismo, potenciamos los efectos beneficiosos y disminuimos los riesgos de toxicidad por cada uno de los tratamientos. ¿Cuáles son las condiciones que modifican la ventana terapéutica? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que se achique o se agrande? La edad del paciente, si está embarazado, amamantando, si es obeso o es flaco, si tiene insuficiencia renal o hepática, deterioro cognitivo, si hay presencia de polifarmacia por las interacciones con el resto de los tratamientos, la economía que cada paciente tiene para poder afrontar los tratamientos, cuál es la red de contención, las actividades de la vida diaria y de la vida diaria instrumental que cada paciente tiene, cuál es el impacto funcional que tiene el dolor en este paciente y cuál es el impacto funcional que tiene su estado vital, si hay presencia de adicciones o no. Esto nos va a hacer tomar ciertas decisiones en cuanto a los tratamientos, ¿sí? Y obviamente la patología psiquiátrica que el paciente tenga de base, porque también nos va a modificar el uso o no de determinadas estrategias terapéuticas. Con lo cual, lo que nosotros tratamos de buscar, eligiendo mejor con analgesia racional y balanceada, eligiendo las mejores estrategias terapéuticas, es mayor alivio del dolor con menos efectos adversos. Y estas son dos ventanas para terminar de idealizar y de ver rápidamente cuál es el rol de la ventana terapéutica. La verdad es que uno, ¿qué prefiere? ¿Tener una ventana chiquita o tener una ventana grande?
y la verdad es que uno prefiere tener una ventana grande porque vamos a tener más espacio para poder dar más tratamientos con dosis más altas y con menos chance de que haya efectos adversos, ¿sí? Entonces, ¿qué es preferible? Nuevamente, la ventana chica es nuestra suegra, que nos espera siempre con el palo de amasar en la mano, ¿sí? O la persona joven que tiene resto suficiente para que podamos dar dosis más altas del tratamiento que elijamos. Vamos a ver un poquito las escaleras analgésicas que se usan habitualmente a la hora de tomar decisiones en los tratamientos. ¿Cómo tenemos que empezar a pensar los tratamientos? La escalera analgésica que se usa habitualmente frente a un paciente que consulta por dolor, lo primero que se le suele dar es un AINE. Cuando reconsulta, le damos otro AINE. A veces le avisamos que suspendan el anterior y a veces quedan con dos AINES juntos. Lo que suele pasar después es que si no responde, pasamos a AINES intramusculares, porque algunos pueden llegar a pensar de que son más efectivos. Y lo que pasa cuando no responden, AINES con corticoide y vitamina B12 intramuscular, por supuesto, ¿sí? Y si no responde, terminan con el dextropropoxifeno. La verdad es que esto es lo que pasa habitualmente, no es lo que corresponde. Muchas veces son pacientes que no requieren AINES como parte del tratamiento, a veces sí lo requieren por tiempos cortos. No es aconsejado combinar AINES. Los AINES por vía intramuscular y por vía oral tienen el mismo efecto, la diferencia es de minutos en el comienzo de acción. El uso de corticoides no siempre está recomendado y la vitamina B12 en líneas generales no aporta nada al tratamiento, y el dextropropoxifeno muchas veces, ahora se lo está usando un poco menos porque fue retirado del mercado en Estados Unidos y en Europa, y algunas marcas comerciales lo retiraron del mercado acá en la Argentina, pero la resolución del ANMAT lo permite que se siga usando. Pero la verdad es que no es el fármaco ideal para ser indicado, y esto es lo que vemos todos los días a la hora de ver cómo se tratan los pacientes con dolor de manera habitual, siempre sin haberlos evaluado previamente. La escalera analgésica de la OMS es una escalera analgésica que la definió la OMS en el año 86, que tiene un objetivo claro en ese momento, que es que en países en vías de desarrollo no se estaba tratando adecuadamente el dolor oncológico, y quisieron dar herramientas al personal de salud para poder brindar un alivio del dolor en pacientes oncológicos que sea fácilmente llevado adelante. Y lo que planteaban era un primer escalón donde usaban paracetamol con AINES y eventualmente algún adyuvante. En un segundo escalón proponían el uso de opioides débiles con AINES, con paracetamol y con adyuvantes, con o sin adyuvantes. Y un tercer escalón donde se planteaba el uso de opioides potentes, de opioides fuertes, con AINES, con o sin paracetamol y con o sin adyuvantes. Esto pensado en el año 86, hace 30 años, para países subdesarrollados o países donde no había un desarrollo integral del tratamiento del dolor y no había un desarrollo importante de la medicina, para poder brindar alivio a los pacientes con patología crónica oncológica, ¿sí? Fue una propuesta brillante sin duda. Con el correr del tiempo esto se lo empezó a usar para todo y a deformar y a tratar de aplicarlo a patología no oncológica también. Es así que en algunos momentos dijeron que en los pacientes con dolor crónico hay que ir subiendo el escalón, la escalera, y en pacientes con dolor agudo hay que ir bajando la escalera porque el dolor agudo va resolviendo solo. En cierta forma tienen razón y hay que empezar con mayor carga de analgesia. Algunos plantearon que el cuarto escalón, que es cuando no responde nada de todo esto, hay que implementar técnicas intervencionistas. Nosotros no estamos de acuerdo y ahora vamos a ver nuestra propuesta. Y se fueron haciendo cada vez nuevas modificaciones sobre esto. Pero estamos partiendo de una escalera analgésica que se diseñó para pacientes crónicos, oncológicos, para ser usada en lugares donde no había desarrollo de la medicina, con herramientas
escasas para poder evaluar y tratar a los pacientes. Lo cierto es que cuando uno empieza a tener un poco de conocimiento, empieza a ver de que hay pacientes que hay que entrar directamente en el segundo escalón o en el tercer escalón, y vamos a empezar a ver de que hay técnicas intervencionistas que las podemos usar en cualquier escalón dependiendo de la patología que tenga el paciente, con lo cual si empiezo a pensar un poco qué es lo que le está pasando al paciente, puedo saltearme los escalones. Esto no toma en cuenta los analgésicos no farmacológicos, los tratamientos analgésicos no farmacológicos, con lo cual, en cierto sentido, si bien globalmente sigue siendo bueno el concepto de escalera analgésica de la OMS, hoy en día quedó un poco desactualizado. Y otra cosa importante es que prácticamente no tiene en cuenta al paciente, salvo la intensidad del dolor que tiene. La American Heart Association, a través de una publicación que hicieron en la revista Circulation en el 2007, plantean el tratamiento del dolor en pacientes coronarios, en pacientes con patología cardiovascular. Y el planteo que hacen es que lo primero que hay que aplicar como tratamiento analgésico son todas las medidas no farmacológicas y complementarias: frío, calor, ejercicios, kinesio, RPG, acupuntura, TENS, masoterapia, proloterapia, etcétera, a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes frágiles, porque son pacientes que tienen poca ventana terapéutica, porque son pacientes con terreno dificultoso a la hora de usar fármacos. Después plantean el uso de medidas mínimamente invasivas en todo paciente que sea pasible de mejorarse con este tipo de medidas. Después plantea el uso de adyuvantes, ya sea antidepresivos, antiepilépticos, etc. ¿Sí? Y después plantea el uso de opioides fuertes y débiles, teniendo en cuenta dosis, vías de administración y horario. Después plantea el uso de analgésicos no opioides, no AINES, que dentro de esto está el paracetamol fundamentalmente. Nosotros podemos agregar la dipirona, que no está disponible en Estados Unidos y por eso no la nombran en este trabajo. Y recién después el uso de AINES o COXIBs. Fíjense que prácticamente destierran el uso de AINES y COXIBs y lo permiten solamente en pacientes seleccionados, pacientes con bajo riesgo de eventos, utilizarlos en la menor dosis posible y por el menor tiempo. Tener en cuenta que si el paciente requiere el uso de antiagregantes plaquetarios, hay que usarlos aparte de usar el AINE o el COXIB que uno elija, y monitorear muy de cerca los efectos adversos. Con lo cual, en esta publicación de la AJA plantean algo que realmente es cierto, y que es que los AINES tienen efectos adversos potencialmente más riesgosos que los opioides, y que todos los tratamientos farmacológicos tienen efectos adversos potencialmente más riesgosos que todas las medidas no farmacológicas o mínimamente invasivas, al menos en los pacientes con riesgo cardiovascular aumentado. Nosotros le modificamos esta pirámide invertida que plantea esta publicación, porque le agregamos la evaluación multidimensional del paciente, porque estamos convencidos que si partimos de una adecuada evaluación multidimensional del paciente, las estrategias terapéuticas que vamos a elegir van a ser mucho más dirigidas a solucionar el problema o aliviar el dolor del paciente, que si damos sugerencias o directivas o tratamientos sin tomar en cuenta la multidimensionalidad del problema del dolor en cada uno de nuestros pacientes. Y llegamos a la escalera analgésica propuesta por nosotros, que está basada un poco en el primer, segundo y tercer escalón de la OMS. Primer escalón para dolor leve, segundo escalón para dolor moderado, tercer escalón para dolor severo. Y nosotros planteamos que, si bien la basamos en esto, hicimos varios cambios y planteamos que tenemos que tener en cuenta el terreno, la ventana terapéutica que tiene cada paciente, el centro del tratamiento y sobre donde se apoyan las indicaciones terapéuticas es en el riesgo individual de cada paciente de tolerar o no tolerar cada uno de los tratamientos propuestos, en el riesgo de que cada paciente se vea beneficiado y tenga alivio con el tratamiento que le damos, en el riesgo de que cada paciente tenga efectos adversos con dosis bajas o dosis más altas de los tratamientos que vamos a proponer.
Con lo cual, teniendo en cuenta como base el terreno, la ventana, teniendo en cuenta en definitiva el paciente, nosotros proponemos, como propone la OMS, el uso de analgésicos no opioides, AINES, paracetamol, dipirona, el uso o no de adyuvantes en todos los escalones, en el segundo escalón opioides débiles, en el tercer escalón opioides fuertes, en el medio tenemos tramadol y tapentadol como un opioide dual por la interacción que tienen no solo sobre los receptores opioides, sino también sobre la inhibición de recaptación de noradrenalina, y el tramadol también sobre la inhibición de la recaptación de serotonina. Pero tenemos que tener en cuenta que los opioides se dan por reloj, se dan a horarios fijos, no se dan a demanda, pudiendo dejar indicado rescates según la intensidad del dolor, claramente, pero tienen que tener un tratamiento de base. Que en el dolor crónico, en general, tenemos que tener el concepto de que vamos a ir subiendo la escalera, vamos a ir subiendo la intensidad del tratamiento en función de poder dar el mayor alivio, pero que esto no es tan así. En el dolor agudo, conceptualmente, tenemos que empezar a tratarlo de manera agresiva y después vamos quitando tratamiento porque se va resolviendo la patología, ya lo vamos a ver, pero fundamentalmente lo que nosotros planteamos es que tenemos que entrar en el escalón de acuerdo a cada uno de los pacientes. Si los pacientes tienen dolor severo, no, por más que sea un dolor crónico, no tengo que empezar por un primer escalón para ir subiendo, sino que tengo que empezar con un tercer escalón. Y si el paciente es para un segundo escalón, empezaremos con opioides débiles de entrada, de acuerdo a lo que cada paciente necesite. Y para esto necesito tener una adecuada valoración del paciente, conocer muy bien el terreno, conocer muy bien la ventana, para poder hacer las mejores indicaciones. Pero además de las indicaciones farmacológicas, tengo que tener en cuenta todas las medidas no farmacológicas y complementarias, como venimos mencionando desde hace rato, desde que empezamos con esta charla, y tengo que tener en cuenta las medidas invasivas. No importa si el paciente tiene dolor leve, moderado o severo, pero hay pacientes que podemos tratar exclusivamente con una medida invasiva puntual o con un tratamiento no farmacológico puntual, o las medidas invasivas y las medidas no farmacológicas me pueden permitir que los pacientes toleren fármacos en dosis más bajas que antes no toleraban, con lo cual el tratamiento, si tengo en cuenta el paciente, tengo en cuenta el terreno y tengo en cuenta la ventana, es mucho más fácil, mucho más tolerable, y en general llegamos a que los pacientes tengan alivio sin tener efectos adversos.